Fenomenal, buenas a todos. Espero que estéis todos bien. Bienvenidos a la sesión de la semana 8 de la asignatura de Visión Artificial del Máster de Inteligencia Artificial de la UNIR. En la clase de hoy, en la semana 8, vamos a ver el tema 9 de procesamiento de imagen y morfología matemática. En esta clase tenemos 2 horas seguidas, ¿vale? Porque vamos a ver la resolución de la actividad anterior, de la actividad 1, que la verdad que salieron bastante bien las notas en general y habéis entregado muy muy buenos documentos, o sea que enhorabuena a todos, ¿vale? Eh, y vamos a presentar la actividad 2, ¿vale? Que tienes que entregar el día 25 de mayo. Vale, ya he visto que algunos habéis preguntado cosas por el foro, así que entiendo que habéis empezado a trabajar en ella, pero que sepáis, para que os lo voy diciendo ya, es una actividad grupal, ¿vale? Los grupos los tenéis que hacer vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Para hacer los grupos, si os venís aquí abajo, aquí podéis acceder al formulario de ayuda para la búsqueda de grupo para la actividad, ¿vale? Y ahí pues os podéis apuntar directamente y tenéis que entregar todos los participantes del grupo con los participantes, con el nombre de cada participante, todos el mismo documento, ¿de acuerdo? El que no entrega el documento no tendrá nota, ¿vale? Entonces, todos tenéis que entregar el mismo documento. Volviendo a la programación semanal, como os comentaba, ya vamos por la semana 8, ¿vale? Bloque 3, comenzamos nuevo bloque de la asignatura, morfología matemática con el procesamiento de imagen, ¿vale? Con el procesamiento de imagen para utilizando morfología matemática. Presentaremos la actividad 2 grupal y resolveremos la actividad 1, ¿de acuerdo? Así que pasamos a el tema 8, o sea, el tema 9, perdón, ¿vale? Entonces, morfología matemática. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a explorar es una herramienta que es fundamental dentro de la visión artificial, ¿de acuerdo? Em, Tenemos que pensar en que vamos a resolver un problema del estilo de que si nos imaginamos que tenemos un reto en el que estamos trabajando en un hospital, pues necesitamos automatizar la detección, por ejemplo, de tumores o de estructuras óseas en radiografías. Entonces, lo que vamos a buscar es que a partir de las imágenes médicas reales que se sacan de la propia consulta, como suelen venir con mucho ruido, texturas complejas o variaciones de iluminación, lo que vamos a buscar es ver de qué manera podemos mejorar la identificación precisa de esas estructuras anatómicas para que los médicos den un diagnóstico mucho más efectivo, ¿vale? La, mm, la respuesta a esta pregunta, en gran parte, pues la vamos a abordar hoy, ¿vale? Em, Como siempre, estructuramos la clase en, primero, una contextualización y motivación para que entendáis por qué es importante este tema. Después explicaremos lo que es la morfología binaria. Pasaremos a la extensión de la morfología binaria a niveles de gris, la combinación de operadores y los gradientes morfológicos. ¿Vale? Entonces, contexto y motivación. Primero de todo, como siempre, el pipeline fundamental de la visión artificial, en el que tenemos la adquisición de la imagen, el preprocesamiento, la segmentación y la extracción de características. En este caso, la morfología matemática comprende estas tres etapas, ¿vale? Tanto el preprocesamiento como la segmentación como la extracción de características, ¿vale? ¿Dónde lo situamos? Preprocesamiento, cuando mejoramos la imagen, ¿vale? Cuando limpiamos la imagen. Ahí estamos preprocesando nuestra imagen. ¿Cuándo pasamos a la segmentación? Con el refinamiento de regiones o la separación de objetos. Y en cambio, la extracción de características lo usamos para analizar la estructura geométrica de las formas que definen nuestra imagen, ¿vale? Entonces, básicamente, la morfología matemática sirve para dos cosas. Nos sirve para extraer o eliminar estructuras u objetos de una imagen o mejorar o simplificar las mejoras del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una primera imagen en la que tenemos unas manchas, ¿vale? Y luego tenemos ruido, sal y pimienta, que son estos puntos blancos y negros. Pues aplicando el filtrado de imagen con morfología matemática, lo que conseguimos es la imagen limpia sin ese ruido de sal y pimienta, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo realmente podemos, podemos eliminar ese tipo de estructuras que nos están empeorando la imagen, ¿vale?
¿Qué más podemos hacer? Corregir la iluminación. En este caso, si quisiéramos segmentar esta imagen, como el fondo no es uniforme, podríamos tener problemas, ¿vale? Y tendríamos problemas, ¿vale? Generalmente, ¿cuándo pasa? Pues con microscopios, por ejemplo, que la iluminación pues no es del todo uniforme. Entonces, si procesamos mediante morfología matemática, lo que conseguimos es que tenemos un fondo que es todo igual, que es uniforme, y se resalta lo que nos interesa, en este caso, los granos de arroz, ¿vale? Como veis, aquí esta imagen no está afectada por sombras, ¿vale? Y entonces también nos sirve para corregir la iluminación. ¿Para qué nos sirve también? Para detectar contornos. Ya vimos una parte de detección de contornos en el tema pasado, pero en este caso también podemos utilizar morfología matemática para detectar contornos. Si veis, lo que vamos buscando son transformaciones de intensidad, cambios de color o límites geométricos entre objetos o regiones, ¿vale? Si os fijáis, como siempre, en el primer caso tenemos la modificación de intensidad. Pasamos de colores muy claros a colores muy oscuros. Entonces, vemos cómo se segmenta perfectamente. En cambio, en la segunda imagen tenemos distintos cambios de color, ¿vale? Si os fijáis en estas imágenes, vemos cómo destacamos y cómo segmentamos por el cambio de color. Fijaos en las zonas donde hay más luz en los pimientos, que aquí está segmentado y se ve cómo se refleja eso, ¿vale? En cambio, en esta otra parte, lo que se está haciendo es el límite geométrico entre las regiones, ¿de acuerdo? ¿Veamos la diferencia, chicos? ¿Sí? ¿Vale? ¿Para qué más podemos hacerlo? También, pues, este otro caso de segmentación de imágenes, para teniendo esta región que nos interesa, que son todas estas monedas, pues lo que hacemos es que eliminamos el fondo y solamente nos quedamos con las monedas que nos interesan, ¿vale? Para eso utilizamos también filtros morfológicos, que lo que nos va a hacer es dividir nuestra imagen en formas, tamaños y conectividad. ¿Qué llamamos conectividad? Píxeles que son comunes para un vecindario, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Entendido los casos de uso y para qué podemos utilizar el- la morfología matemática, chicos? ¿Sí? Fenomenal. Gracias, Len. De acuerdo, perfecto. Vale, pues seguimos. Operadores morfológicos. Tenemos dos operadores fundamentales, que son la erosión y la dilatación. Y luego operaciones que van a ser combinaciones de erosión y dilatación, ¿vale? Que van a ser apertura y clausura. Y luego tenemos la transformación hit or miss, ¿vale? Que la veremos más adelante. Vale, Jerry Ramírez me pregunta, ¿es posible utilizar morfología matemática para remover un cable o algún equipo de imagen en rayos X? Sí, efectivamente, Jerry. Utilizando operaciones morfológicas podemos eliminar esas estructuras, como puede ser un cable, ¿vale? De un equipo de rayos X que no nos interese. Perfecto, perfecto, Jerry. ¿Vale? Luego tenemos, nada, a ti. Luego tenemos operaciones lógicas, ¿vale? Las operaciones lógicas, pues son las que nos definen por las puertas lógicas, ¿vale? En el caso de que tenemos una imagen como esta, si nosotros aplicamos a ambas imágenes la operación lógica OR, lo que obtendremos será el conjunto de las dos imágenes. Si aplicamos el AND, nos quedaremos solamente con la parte común de las dos imágenes. Si aplicamos un NOT a la imagen, a la forma A, lo que obtendremos será todo lo que no corresponda a, y en cambio, si hacemos A menos B o A intersección no B, lo que obtendremos será toda la zona de A a la que no pertenece B, ¿vale? Por eso mismo, esta parte de aquí la eliminamos, ¿vale? ¿Vemos las operaciones lógicas? ¿Lo entendemos? Si no me equivoco, en alguna asignatura del máster también tenéis una parte más de lógica en la que hacéis operaciones lógicas con tablas de verdad, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Sí? Vale, fenomenal. Que si no me equivoco es la de orientación o algo así, no se llama orientación, pero es algo del estilo, ¿no? Planificación y gestión. Razonamiento. Razonamiento, planificación y gestión, sí. Fenomenal, vale. Pues bueno, que sepáis que también podemos utilizar eso, planificación y razonamiento. Gracias, Jerry. Que también podemos utilizar este tipo de operaciones lógicas sobre nuestras imágenes. ¿Estoy grabando la sesión? Sí. Vale. Fenomenal. ¿Vale?
Luego tenemos el elemento estructurante, ¿vale? Esta parte es clave en la asignatura y es clave en la modificación de imágenes con operaciones morfológicas, ¿vale? Para entender cómo funciona la morfología, lo que tenemos que conocer es el actor principal, que va a ser el elemento estructurante, ¿vale? Tenemos que imaginar el elemento estructurante como una pequeña pantalla, ¿vale? O una plantilla con una forma geométrica conocida, que puede ser un cuadrado, un disco, una cruz, ¿vale? Que lo que va a ir haciendo es que vamos a ir recorriendo píxel a píxel nuestra imagen, ¿vale? El tamaño y la forma del elemento estructurante lo vamos a elegir nosotros dependiendo del caso de uso. Dependiendo si queremos detectar o eliminar objetos, utilizaremos un tamaño o una forma distinta, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, buscar líneas verticales en una imagen, lo que vamos a utilizar es un elemento estructural con una forma en línea vertical, ¿vale? Cada elemento estructurante tiene un punto de referencia llamado origen que normalmente se sitúa en su centro geométrico, ¿vale? ¿De acuerdo? Entendemos un poco qué es el elemento estructurante, ahora lo veremos más en profundidad, ¿vale? Aquí vemos distintos tipos de elementos estructurantes, ¿vale? Si nosotros definimos este disco como elemento estructurante, lo que vamos a ir haciendo es, para modificar nuestra imagen, ir moviendo ese disco sobre nuestra imagen, ¿vale? Entonces, aplicaremos lo que tenga este disco, es decir, no va a dejar de ser una matriz, ¿vale? Va a tener una matriz en forma de disco que vamos a ir pasando por encima de nuestra imagen para poder ir modificando nuestra imagen, ¿vale? Asimismo, con el hexágono, con el cuadrado, con la línea, ¿vale? O con el diamante, ¿vale? Entonces, generalmente situamos en el centro su origen, ¿vale? Si no nos dicen nada, el origen es el centro. Si nos dicen algo distinto en el ejercicio que hagamos, pues lo colocamos donde nos digan, ¿vale? Pero en principio siempre será el centro, ¿de acuerdo? Entonces, operadores básicos que tenemos. Como hemos dicho, tenemos la dilatación y la erosión. ¿Para qué nos va a servir? Los operadores más avanzados van a ser combinaciones de estos dos, ¿vale? Entonces, la dilatación sirve para expandir objetos del primer plano, ¿vale? Y encoger el fondo. Entonces, lo que hacemos es que potenciamos y aumentamos los contornos, magnificando detalles y fusionando objetos que están inicialmente separados. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es resaltar lo que está al frente, lo que está en el primer plano de nuestra imagen, potenciamos los contornos, magnificamos los detalles y fusionamos los objetos, ¿vale? Que están inicialmente separados. Luego, en cambio, la erosión hace exactamente lo contrario, ¿vale? Lo que hace es que encoge los objetos y expande el fondo, reduce contornos, agranda la distancia entre objetos y elimina aquellas estructuras pequeñas donde el elemento estructurante simplemente no cabe. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos la dualidad morfológica, ¿vale? Es decir, que la erosión es igual a la no dilatación y la dilatación es igual a la no erosión, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido, chicos? Un poco qué es la erosión y qué es la dilatación. Ahora vamos a hacer ejemplos de dilatación binaria y de morfología binaria para que lo veáis más, ¿vale? Para que lo veáis más, que lo entendáis mejor, vamos, ¿vale? Porque esta parte es como muy teórica, pero ahora hacemos ejercicios prácticos. ¿Pero entendéis un poco la teoría de para qué sirve una cosa y para qué sirve otra? La dilatación, resaltamos lo del frente, ¿vale? Y conseguimos fusionar objetos. La erosión, eliminamos los objetos que no nos entran en el elemento estructurante y em, maximizamos lo del fondo, ¿vale? Morfología binaria, ¿vale? Vamos a empezar con la morfología binaria, ¿por qué? Porque es lo más sencillo, ¿vale? Vamos a empezar con ceros y unos. ¿Lo tengo o no lo tengo? Píxeles negros, que van a ser cero, que va a ser el fondo, y píxeles blancos, que van a ser nuestro objeto, que va a ser un 1, ¿vale? Entonces, matemáticamente, la dilatación binaria lo que evaluamos es la vecindad, es decir, el píxel en el que tenemos el centro del elemento estructurante y lo de alrededor, ¿vale? Entonces, si colocamos el origen del elemento estructurante sobre un píxel y al menos uno de los puntos
coincide con el objeto, es decir, con un valor que sea igual a 1, entonces el píxel central lo vamos a convertir en 1, ¿vale? Es decir, que es lo mismo que aplicar una puerta OR, ¿vale? Si nosotros vamos pasando el elemento estructurante y nos encontramos dentro de nuestro elemento estructurante cualquier valor que sea 1 y el centro es 0, vamos a poner un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. Si nosotros tenemos este elemento estructurante con el origen en este píxel y vamos pasando el elemento estructurante a lo largo de la imagen, lo que vamos a obtener es esta otra imagen en dilatación, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que vamos a ir haciendo es ir colocando nuestro elemento estructurante aquí. Primera iteración, lo colocamos aquí, evaluamos sobre el origen. El origen, estamos diciendo que es este primer píxel, el 0,0 de nuestro elemento estructurante. Entonces, como el píxel del origen y este son el mismo, es un 1, entonces mantenemos el 1, ¿vale? Pero en el caso en el que llegamos a, a este punto de aquí, este píxel de aquí, entonces la dilatación cambia, ¿vale? ¿Y es por qué? Porque ya tenemos dentro de nuestro elemento estructurante en el origen, ya tenemos un 1, ¿vale? ¿Por qué este píxel se mantiene con un 0? Porque el elemento estructurante lo colocamos aquí y son todos ceros, ¿de acuerdo? El origen es este. En el momento que ya desplazamos, lo voy a pintar con otro color para no liaros, ¿vale? En el momento que desplazamos a la siguiente iteración, ya lo tendríamos aquí y el origen aquí sería 1, 1, 1 y 1. Y como ya tenemos aquí unos, entonces este va a ser un 1, ¿vale? ¿Entendemos el procedimiento de la dilatación, chicos? ¿Dudas? ¿Puedes repetir la fórmula? Sí, Jerry. Comenzamos de cero la explicación para que quede claro, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos cogemos el elemento estructurante y nos lo colocamos en nuestra imagen y lo vamos desplazando, ¿vale? Entonces, nosotros colocamos aquí nuestro elemento estructurante, ¿vale? Y evaluamos sobre el origen, ¿vale? Nosotros vamos a evaluar este píxel de aquí, ¿vale? Este píxel sobre esta vecindad, ¿vale? Que es nuestro elemento estructurante. Lo que vamos a hacer es A OR B, ¿vale? Siendo A este subconjunto. Entonces, si nosotros hacemos A OR B, como todo elemento estructurante son todo unos y aquí tenemos todo unos, este píxel, que es el que estamos evaluando, va a ser un 1. ¿De acuerdo? Desplazamos el elemento estructurante, ¿vale? Al elemento estructurante va a pasar a ser esta otra área, ¿vale? En este caso, como tenemos todo unos en el elemento estructurante, y aunque tenemos aquí dos ceros, aquí en nuestro origen va a seguir siendo 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos en alguno de los píxeles de nuestro elemento estructurante, tenemos un 1 en la imagen. Entonces, va a ser 1. ¿Cuándo no va a ser 1? Cuando en nuestro elemento estructurante no haya nada distinto. Es decir, en este caso, al evaluar nosotros nuestro elemento estructurante con la imagen, toda la imagen está llena de ceros, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos estos 4 píxeles que estamos evaluando son ceros. Entonces, como evaluamos sobre el origen, sobre este píxel, decimos que este píxel vale 0 al hacer dilatación, ¿vale? ¿Entendido, Jerry? En cambio, si cambiamos a este otro, ya tenemos algún píxel, ¿vale? Estamos evaluando aquí, este es el origen. Entonces, aquí ya tenemos algún píxel como este y este que vale 1 y entonces colocamos un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos claros, chicos? ¿Todos entendido? Bueno, eso es lo que el análisis se hace por cada píxel. O sea, coge el origen y hago por cada píxel del A. O sea, el uno inicial y hago como por el B, ¿no es cierto? A por B de eso. Y eso me daría el píxel de dilatación de la primera fila columna, ¿no es Eso cierto? es, eso es.
Nosotros colocamos el elemento Ah, estructurante sobre nuestra imagen. Este sería nuestro elemento estructurante, este recuadro verde, ¿vale? Perdón. Y lo que evaluamos es el origen, es decir, este píxel de aquí. Lo evaluamos sobre su vecindad. Hemos dicho que cuando hacemos dilatación equivale a una puerta OR, ¿vale? Es decir, que si observamos que hay algún punto estructurante en B que coincide con A, ¿vale? Entonces, si aplicamos una puerta OR en este caso, como tenemos todo unos y un cero, siempre va a ser uno este píxel, ¿vale? ¿Sí, Lenin? sí, sí me quedó claro, muchas gracias. Vale, perfecto. Fenomenal, chicos. Si por lo que sea, para los que estáis en casa, no os queda claro, sabéis que tenéis el foro de discusión para hacer preguntas, ¿vale? Vale. Y ahora pasamos a la erosión binaria, ¿vale? En la erosión binaria hemos dicho, la erosión es lo contrario de la dilatación, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a tener un píxel que el resultado será uno únicamente si el elemento estructurante cabe completamente en el contenido, es decir, si todo lo del elemento estructurante son unos, ¿vale? Si tenemos un píxel con que haya un solo píxel en nuestro elemento estructurante en el que tengamos un cero, entonces nuestra operación de erosión nos dará un cero para ese punto que estamos evaluando, ¿vale? Pasamos al ejemplo. Tenemos este elemento estructurante y esta misma imagen, ¿vale? En este caso, nosotros aplicamos el elemento estructurante aquí, ¿vale? Y lo ponemos sobre este origen. En este caso, como tenemos este cero, ya no tenemos todo lleno de unos. Entonces, nuestro píxel va a ser cero, ¿vale? Y esto va a ir ocurriendo mientras que desplacemos nuestro elemento estructurante. ¿Cuándo no va a ocurrir? En los laterales. ¿Por qué? Porque aquí ponemos un padding de unos y entonces, en este caso, ya tendríamos todo de unos y tendríamos estos unos de aquí. ¿De acuerdo? Por eso aparecen estos unos aquí. Porque aquí el elemento estructurante sí está completo de unos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Si habéis entendido lo anterior, la erosión os tiene que ser más fácil. Sí, Diana, cuando utilizamos erosión binaria o dilatación binaria, llenamos de unos el padding en binaria, ¿vale? En binaria, a menos que nos digan lo contrario, ¿vale? Solo aquí en erosión agregamos el uno de padding, ¿verdad? No, en dilatación también. Lo que pasa es que en Solo para dilatación, esto. perdón, Ok. Ah, no, sí, solo eso era hacer dilatación también, entonces tenemos que hacer eso. sí, en ambos tienes que hacer padding si no te cabe el elemento estructurante. Pero en este caso te da un poco igual, o sea, la dilatación te da un poco igual, la erosión sí es más importante. ¿De acuerdo? Chévere, muchas gracias. Fenomenal. Perfecto, chicos. Vale. Ejemplillos, ¿vale? De dilatación y de erosión, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos cómo nuestra imagen original, al aplicar erosión, ¿vale? Lo que tenemos es que estamos aplicándolo con una línea, ¿vale? De 10. Entonces lo que obtenemos es que en la erosión se juntan los... ¿Veis que se forma la línea que juntamos con los objetos? ¿Vale? En cambio, en la dilatación lo que hacemos es que expandimos los objetos, ¿vale? Erosión, empequeñecemos el objeto, dilatación, expandimos el objeto, ¿vale? ¿Vemos la diferencia? Si os fijáis, aquí se nota que es binario y que estamos detectando más ceros porque tenemos mucho más negro en esta imagen que en esta, ¿vale? Aquí, en el momento que detectamos un cero, lo llenamos de negro. Aquí, en el momento que detectamos un uno, lo ponemos como objeto, ¿vale? Dilatación y erosión, ¿de acuerdo? ¿Entendido hasta aquí, chicos? ¿Pasamos a apertura y cierre? Fenomenal. Vale, pues
Luego tenemos la dualidad morfológica, que significa de erosionar el plano, ¿vale? Del objeto, que es exactamente lo mismo que dilatar el plano del fondo utilizando el elemento estructurante reflejado, ¿vale? Es decir, el elemento estructurante o sea, el inverso, ¿vale? Que sería las dos caras de la misma moneda, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es la apertura y cierre. ¿En qué consiste la apertura? La apertura consiste en aplicar primero la erosión y al resultado obtenido aplicar dilatación, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Si erosionamos primero, lo que hacemos es que eliminamos por completo los detalles o ruidos pequeños, suavizamos los bordes exteriores y luego, al dilatar, lo que hacemos es que los objetos grandes que sobrevivieron, lo que hacemos es que recuperan su tamaño original, ¿vale? Tenéis que pensar, por ejemplo, que queremos contar las manzanas de un árbol, pero la imagen está llena de pequeñas hojas blancas que están flotando alrededor de la imagen. Entonces, la apertura lo que hace es que va a destruir esas hojas, ¿vale? Que son más pequeñas que el elemento estructurante y lo que mantiene son nuestras manzanas intactas. Caso inverso, el cierre. El cierre lo que hacemos es que primero aplicamos dilatación y después erosión. ¿Para qué nos sirve? Si dilatamos primero, expandimos las formas, que lo que hace es que provoca que los huecos internos eh, pequeños, grietas, valles oscuros, lo que hacen es que se cierren y se rellenen, ¿vale? Y la erosión posterior lo que va a hacer es que va a devolver los contornos generales de los objetos grandes a su tamaño original, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos un código de barras de un producto que está mal impreso con líneas verticales cortadas o agrietadas, con cierre lo que hacemos es que unificamos las líneas, eliminando las grietas interiores sin engordar el código de barras final. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra imagen original, ¿vale? Que vemos estos fallos en la imagen. Con apertura lo que hacemos es que conseguimos ir segmentando las partes que dividen nuestra imagen, ¿vale? Si os fijáis en las zonas en las que están los píxeles negros, pues van desapareciendo y nos quedamos con la parte más importante, con la que más detalles tiene, ¿vale? Con la que más objeto tiene, con la que más puntos blancos tiene, con la que más unos tiene. Y en cambio en cierre lo que hacemos es rellenar esos huecos que nos faltaban, ¿vale? En este caso, fijaros que estamos utilizando un elemento estructurante que es un disco, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido, chicos, hasta aquí? Fenomenal, perfecto. Vale. Y ahora pasamos a la extensión de la morfología binaria a niveles de gris, ¿vale? Entonces, como ya hemos dominado el blanco y negro, ¿qué pasa si en vez de utilizar blanco y negro, ceros y unos, pasamos a una imagen que sea real, ¿vale? En escala de grises, en la que los píxeles, os recuerdo, van del cero absoluto, que es el negro absoluto, perdón, del cero, que es el negro absoluto, al 255, que es el blanco puro, ¿vale? Aquí la interpretación geométrica va a cambiar un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que vamos a tener que la imagen va a ser como un mapa topográfico, ¿vale? Un paisaje con montañas donde vamos a tener zonas brillantes de alta intensidad, que van a ser nuestras montañas, y valles, que van a ser zonas oscuras o de baja intensidad, ¿vale? Entonces, en el caso de la erosión en escala de grises, lo que hacemos es que vamos a colocar nuestro elemento estructurante en la ubicación XY y vamos a buscar el valor mínimo de intensidad de los píxeles dentro de esa ventana, ¿vale? El píxel central se va a reemplazar por el mínimo, ¿vale? Y como consecuencia, las zonas oscuras se van a expandir y los picos brillantes se van a reducir, ¿vale? Esto nos puede servir cuando tenemos una imagen con mucha intensidad, ¿vale? Y luego tenemos la dilatación, ¿vale? En el caso de la dilatación para escala de grises, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro elemento estructurante en cualquier ubicación y vamos a buscar el valor máximo en nuestro elemento estructurante, ¿vale? El píxel central
va a coger el valor máximo de ese elemento estructurante. Entonces vamos a tener picos brillantes que se expanden y las zonas oscuras se van a encoger, ¿vale? Es decir, en este caso, tenemos este elemento estructurante, ¿vale? Que es el 1, 1, 1. Y lo aplicamos sobre esta imagen entera, ¿vale? Entonces, nuestro origen es el centro del elemento estructurante, ¿vale? Entonces, si aplicamos el elemento estructurante sobre esta imagen, como nos vamos a quedar con lo máximo en la dilatación, nos vamos a quedar con este 16 y lo vamos a colocar aquí. ¿De acuerdo? Si cogemos el elemento estructurante y pasamos al siguiente píxel, lo colocamos aquí y evaluamos sobre este, entonces nos vamos a quedar con 14, 17, 19, nos quedaríamos con el 19, ¿vale? Y entonces el siguiente sería el... Ay, no, perdón, me he pasado uno. Tenemos ese elemento estructurante y luego evaluamos el siguiente píxel, que sería este. Tendríamos 14, 14 y 17. En este caso nos quedaríamos aquí con un 17. Siguiente elemento estructurante, tendríamos desde el 14 hasta el 19. ¿Cuál es el máximo? El 19. Y lo vamos colocando. Y así vamos colocando todos nuestros píxeles. ¿Vale? ¿Qué hacemos con la erosión? Lo contrario. Cogemos los 3 píxeles, evaluamos el del centro, el del origen, y nos cogemos el mínimo, en este caso el 14. Pasamos al siguiente píxel. 14, 17 y 19. ¿Qué nos cogemos? Como el 14, el 17 y el 19, el 14 es el menor, volvemos a coger el 14. Siguiente píxel. 17, 19, 15. Como el 15 es el menor, nos cogemos el 15. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos, chicos? ¿Lo entendéis? ¿Entendida dilatación y erosión en escala de grises? ¿Qué pasa en las esquinas? Nada, que lo podemos evaluar igual. Ponemos un padding, podemos poner un padding, tenemos que poner el que no nos afecte, ¿vale? Si aquí estamos cogiendo en dilatación el máximo, aquí el padding va a ser un 0, ¿vale? Porque no nos va a afectar, o sea, no vamos a modificar tanto la imagen, ¿vale? Entonces, en este caso, en la esquina, cogeríamos el 0, el 15 y el 14 y nos quedaríamos aquí con un 15. Y aquí más de lo mismo. Aquí pondríamos un 255 y evaluaríamos el 15, el 255, el 15 y el 14. Y nos quedaríamos con el 14. ¿De acuerdo? ¿Sí, Jerry? ¿Entendido? Fenomenal. Perfecto. Vale. Pues ahora vemos qué pasa si aplicamos erosión y cierre, ¿vale? Sobre nuestra imagen de siempre, ¿vale? En este caso tenemos nuestra imagen original, aplicamos dilatación y lo que obtenemos es que al dilatar la imagen, si os fijáis, aquí tenemos que se ilumina más la imagen, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en esta zona de la imagen tenemos mucho más zonas brillantes y en cambio en erosión tenemos una imagen más oscura en las zonas que compartimos píxeles oscuros con claros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veamos el ejemplo, chicos. Esto sería con dilatación y erosión. ¿Qué haríamos con apertura y cierre cuando hablamos de grises? Pues la apertura lo que nos elimina son los picos brillantes que sean más estrechos o pequeños para que el elemento estructurante, ¿vale? De esta forma lo que vamos a hacer es suavizar el relieve, ¿vale? Eliminando esas montañas aisladas, ¿vale? Eliminando esos picos de intensidad aislados. Y en cambio el cierre lo que va a hacer es que va a rellenar de forma efectiva los valles oscuros y profundos, es decir, que nos va a suavizar los bordes interiores oscuros, ¿vale? Por ejemplo, apertura, imagen binaria. Primero nos quitamos con la erosión el ruido nos quitamos el ruido, perdón, de sal y pimienta con erosión
y con apertura reconstruimos algunas zonas en las que se ha eliminado demasiadas cosas. Por ejemplo, fijaos en esta estructura de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, nuestra imagen original, tiene esta forma, pero al erosionar nos hemos pasado con el elemento estructurante, probablemente lo hayamos cogido demasiado grande y entonces nos hemos cargado parte de la información, pero al aplicar apertura hemos recuperado esa zona. ¿De acuerdo? Si aplicamos erosión y apertura, en este caso, si aplicamos, perdón, erosión y cierre, lo que conseguimos es con apertura en la imagen binaria obtener aquí erosión y aquí apertura. ¿De acuerdo? Aquí primero aplicamos erosión y aquí dilatación. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Y con cierre, lo contrario. ¿Vale? Aquí veis una imagen más oscura y si aplicamos cierre, una imagen más clara. ¿Vale? Detallamos más los colores claros del frente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Claro hasta aquí, chicos? Este tema es muy importante, ¿vale? Es muy probable que caiga un ejercicio en el examen de este estilo. Dada esta matriz, como esto, de aquí, ¿vale? Dada esta matriz, aplicad cierre o erosión o dilatación o, ¿vale? Entonces, echadle un ojo bien ojeado, ¿vale? Vale. Combinación de operadores, ¿vale? Combinaciones avanzadas. Tenemos operadores como el tipo top hat, ¿vale? Estas técnicas ya son más avanzadas y lo que vamos a hacer es que combinamos operaciones aritméticamente, ¿vale? Las operaciones que hemos visto antes las vamos a combinar aritméticamente para obtener estas combinaciones avanzadas. Empezamos con el top hat y la filosofía es que a veces es mucho más fácil eliminar lo que nos interesa para aislar perfectamente lo que no nos interesa, ¿vale? Y luego, si hacemos la resta aritmética, nos quedamos con la diferencia limpia. Es decir, cogemos lo que no nos interesa y lo aislamos de la imagen, ¿vale? Y luego restamos lo que teníamos de esa segmentación y obtenemos lo que realmente queremos, ¿vale? Después tenemos el white top hat, que lo que hacemos es que se calcula mediante la resta de la imagen original y su apertura, ¿vale? Como la apertura lo que va a hacer es que nos va a eliminar los elementos brillantes pequeños, al restar la imagen filtrada a la original, lo que hacemos es que solamente vamos a destacar esos objetos brillantes pequeños que han desaparecido, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando queremos, por ejemplo, detectar vasos sanguíneos o microcalcificaciones en mamografías o donde las lesiones son pequeños puntos brillantes sobre un fondo de un tejido complejo, ¿vale? En este caso utilizaríamos White Top Hat, ¿vale? Aquí lo vemos. Nosotros nos queremos quedar con esta, tenemos esta imagen original, ¿vale? Y aplicando una umbralización para segmentar, lo que obtenemos es esto, ¿vale? Entonces no nos valdría. Si hacemos apertura con un elemento estructurante de gran tamaño en cuadrado, tampoco conseguimos segmentar la imagen, ¿vale? Pero si aplicamos White Top Hat, obtenemos esto, y si hacemos la umbralización, lo tenemos segmentado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vemos el ejemplo? El cómo, dependiendo de lo que hagamos y cómo lo hagamos, obtenemos una cosa u otra, ¿vale? Luego tenemos el Black Top Hat, que lo que hacemos es que restamos nuestra imagen original a la operación de cierre, ¿vale? ¿Para qué lo hacemos? Pues como cierre lo que hace es que nos va a rellenar esos valles oscuros pequeños, esta operación lo que nos va a resaltar es exclusivamente las zonas oscuras pequeñas que el cierre nos ha eliminado, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir? Para, por ejemplo, calidad industrial, en el que buscamos grietas o fisuras microscópicas en piezas metálicas, ¿vale? Que estamos generando, que estamos manufacturando, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, esta imagen. Tenemos esta imagen original. Si aplicamos cierre con un elemento de gran tamaño, lo que obtenemos es esto otro. Es decir, que obtenemos esa división entre la imagen, la zona clara y la zona oscura de la imagen. Si aplicamos Black Top Hat, obtenemos esto otro. En cambio, si luego hacemos la división de la imagen por cierre, entonces obtenemos esta otra. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mucha más información, ¿vale? Veis que tenemos mucha más información aquí que aquí. Ya lo tenemos todo uniforme y segmentado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si aplicamos a nuestra imagen original dilatación, obtendremos estos puntos de aquí. Y aplicando erosión, solamente estos. ¿Por qué? Porque acordaros que erosión lo que busca es aumentar esos oscuros y dilatación los claros, ¿vale? Lo mismo con apertura y cierre. ¿Vale? Y con White Top Hat y Black Top Hat, más de lo mismo. Pero con White Top Hat y Black Top Hat, lo que hacemos es que se modifica más el píxel, ¿vale? En este caso veis que todos los píxeles son grises, ¿vale? Porque es la combinación con el fondo y el píxel. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien, chicos? Ya casi estamos terminando la parte teórica de hoy, ¿vale? Fenomenal. Vale. Luego tenemos los gradientes morfológicos, ¿vale? En lugar de utilizar derivadas matemáticas complejas, como es el filtro de Sobel que alguna vez hemos visto, lo que podemos utilizar es morfología para extraer los límites geométricos precisos, ¿vale? Y hay distintos gradientes morfológicos, ¿vale? Por ejemplo, el gradiente de Boucher, que lo que hace es que a partir de la resta entre la erosión y la dilatación, ¿vale? Hacemos dilatación menos erosión. Y entonces, como la dilatación lo que hace es que expande el objeto hacia afuera y la erosión lo encoge hacia adentro, lo que tenemos es que la diferencia nos da una línea perfecta que marca exactamente el contorno del objeto, ¿de acuerdo? En cambio, si tenemos el gradiente interno y el gradiente externo, el interno lo que hacemos es que restamos nuestra imagen original a la erosión. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Nos va a dar el contorno, pero dibujado justamente hacia el lado interno del límite del objeto. Y en cambio el externo va a ser dilatación menos la imagen original, que lo que nos va a generar es el contorno del perfilado por el lado de fuera. ¿Vale? Aquí vemos el gradiente de Boucher en el que nos va reflejando la segmentación y cada uno de los bordes de nuestra imagen. ¿Vale? Si os fijáis, pues vemos todo el borde de nuestra imagen, ¿vale? La línea perfecta marcada de todos los bordes de la imagen. Y en cambio, con los gradientes, si os fijáis, aquí pasamos de la parte interna del objeto, es decir, el comienzo del abrigo, y aquí la parte externa del objeto que queremos segmentar, ¿vale? Bueno, pues para cerrar la sesión de hoy, chicos, lo que hemos visto es que cuando tenemos un problema de visión artificial en el mundo real, tenemos que decidir implementar morfología matemática aplicando 5 pasos claves. Primero, objetivo clave, determinar los patrones a resaltar o eliminar, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos eliminar y qué es lo que queremos o qué es lo que queremos resaltar, ¿vale? Luego tenemos que aplicar los operadores adecuados, ¿vale? No siempre nos va a valer una dilatación, una erosión, una apertura, ¿vale? Hay que, según el objetivo que tengamos, pues decidir cuál utilizar. Diseñar un elemento estructurante acorde a la forma del patrón del elemento que queremos detectar, de la característica que queremos resaltar, ¿vale? O eliminar. Preprocesar la imagen. Tenemos que aplicar técnicas como la mejora del contraste o reducción de ruido o eliminación de ruido que hemos visto en temas anteriores antes de aplicar el análisis morfológico. Y prueba y ajuste. Pues tenemos que probar combinaciones de operadores e iterar parámetros para poder optimizar nuestros resultados. ¿Vale?
Me pregunta Miguel Ángel, ¿es válido aplicar Top Hat con un kernel horizontal y vertical a una imagen? Por ejemplo, para revisar la textura de los ladrillos de una pared, dependiendo de cómo estén los ladrillos. Si los ladrillos están en vertical, tiene sentido el elemento estructurante vertical, pero si está en horizontal no tendría sentido, ¿vale? Entonces, el horizontal, o sea, si queremos detectar el ladrillo horizontal, horizontal. Si queremos detectar el ladrillo vertical, el vertical, ¿vale? El elemento estructurante tiene que tener sentido con lo que queremos detectar o eliminar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más dudas, chicos. He preparado unos códigos de MATLAB para, para que veáis un poco cómo se hace, para que tengáis la guía para la práctica, ¿vale? Entonces, empezamos con un poco de morfología básica, ¿vale? Primero, pues bueno, limpiamos como siempre la consola y todo, ¿vale? Lo limpiamos todo y nos cargamos nuestra imagen de prueba, ¿vale? La clásica de procesamiento de imágenes, ¿vale? Entonces decimos que si... Bueno, esto está comentado, o sea que no hacemos nada. Vale, nos definimos nuestro elemento estructurante, que va a ser un disco de radio 5, ¿vale? Que va a ser para una estructura pequeña, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es erosión y dilatación con ese elemento estructurante. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma, ¿vale? Erosión, simplemente llamamos a esta función, decimos la imagen y el elemento estructurante, ¿vale? Dilatación, más de lo mismo. Apertura, llamamos a esta función con nuestros parámetros y cierre, más de lo mismo, ¿vale? En este caso, tenemos esto con erosión, ¿vale? En la que vamos juntando y se diferencia menos los contornos, ¿vale? Se diferencia más lo del fondo, ¿vale? Se junta todo mucho más. Aquí estaría la imagen original. Y en dilatación, en cambio, lo que hacemos es que reflejamos mucho más la, los colores brillantes, ¿vale? Si veis, esta imagen es mucho más brillante y se reflejan mucho más esos picos de intensidad que hablábamos antes, ¿vale? Luego tenemos apertura y cierre, ¿vale? Esta es la original. Con apertura lo que hacemos es que oscurecemos más las zonas y con cierre las hacemos más brillantes, ¿de acuerdo? Y luego, pues los gradientes morfológicos para detectar los contornos, ¿vale? Gradiente interno, la parte interna del objeto la detectamos de esta forma, ¿vale? Con el gradiente interno, ¿cuál es lo que hacemos? El gradiente interno, hacemos el factor de escala, que en este caso es 1, y hacemos la imagen menos el elemento estructurante, ¿vale? Luego el gradiente externo, dilatación menos, perdón, menos la erosión, el gradiente interno, perdóname. Luego, la dilatación menos la imagen nos va a dar el gradiente externo, que veis que es esta parte de aquí, y el de Boucher, que nos destaca todas las formas. Entonces, con los contornos completos, va a ser dilatación menos erosión, ¿vale? Por ejemplo, la imagen del arroz que teníamos antes, lo que hacemos es gradiente interno, gradiente externo y Boucher, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis las diferencias? Aquí el gradiente interno pues es mucho más pequeño el objeto, ¿vale? Con el externo es mucho más grande porque estamos detectando la parte de fuera, ¿vale? Es lo que estamos segmentando, ¿vale? Luego tenemos los operadores top hat, como hemos visto antes, ¿vale? Que es la misma imagen que hemos visto antes, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí sobre el temario, chicos? Bueno, aquí tenéis pues un poco más de bibliografía y demás. ¿Dudas hasta aquí del temario? Efectivamente, podemos aplicar tanto en grises como a color, no hay ningún problema. Dependiendo del caso de uso, va a ser recomendable utilizar grises o no, ¿vale? Pero en principio podemos aplicarlo sin ningún problema en cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? ¿Más dudas, chicos?
Sí, ahora os lo subo. Ahora os subo todo para que lo tengáis ya. Nada. Vale. Vamos a pasar a ver dos actividades de dos compañeros que están muy bien, ¿vale? De la actividad uno para que veáis pues lo que se espera que hagáis de la actividad 2, ¿vale? Y para que veáis pues posibles fallos que habéis podido tener, aunque han salido muy bien y no me ha llegado ninguna reclamación ni habéis puesto ninguna duda en el foro sobre los comentarios de feedback que había dado en la práctica, entonces entiendo que dentro de lo que cabe estáis todos contentos con vuestra nota y entendéis los comentarios, ¿verdad? Entiendo que sí. Vale. Bueno, para empezar, pues aquí tenemos un, lo primero de todo, la presentación es perfecta porque se pedía tipo paper. Pues aquí, Paul lo que hace es que nos presenta, no tenía por qué ser en dos columnas, con una columna nos valía igual, ¿vale? Entonces, nos presenta el tipo paper, primero el título del trabajo, nombre del autor, universidad, perfecto lo de la docencia, o sea, el máster en el que en el que está estudiando y el correo. Uy, perdón. ¿Vale? Perfecto. El resumen, perfecto. Pues eso, un resumen que nos dice los objetivos del trabajo, con qué se va a trabajar, qué es lo que se ha realizado, nos dice un poco el análisis que se ha hecho, los resultados, nos dice un pelín por encima cuáles son los mejores, ¿vale? Luego tiene introducción, pues nos dice un poco qué es lo importante de este trabajo, por qué es interesante, qué es lo que se va a hacer, qué problema vamos a resolver, ¿vale? Y cómo, ¿vale? Y luego por último nos dice el objetivo. Perfecto. Marco teórico. Nos va a decir y nos viene contando los tipos de transformaciones de intensidad, ¿vale? Luego, qué es la entropía de la imagen, qué es la cuantificación y el ruido. Perfecto. ¿Qué podría haber sido otro marco teórico? Un pequeño estado del arte de cómo ha ido avanzando, es decir, la parte teórica que vimos en la clase de transformaciones de intensidad, ¿vale? Sobre los distintos tipos de transformaciones, ¿vale? Pero así como está perfecto, ¿vale? Metodología. Nos explica y nos va dando referencias, perfectas puestas las referencias, de lo que se va a hacer. Pues he utilizado OpenCV, perfecto. Matplotlib, perfecto, no hay ningún problema. Nos dice que el conjunto de imágenes, lo que se tiene, las imágenes que se han seleccionado, perfecto. Nos da una explicación de la imagen, nos explica cómo son las imágenes, pues que son un entorno urbano, nocturno, que presenta fuentes de luz especular, ¿vale? Nos dice que son escalas de grises, formato Unit 8, el rango, perfecto. Y luego nos dice que cómo son los histogramas, la diversidad de contenido estructural y presencia de luces espectaculares. Perfecto. Y luego aquí además nos hace un análisis de las características de las cuatro imágenes seleccionadas. Estupendo. Y nos detalla qué es lo que va a ir haciendo. Etapa uno, pues comparación de las técnicas de realce. Nos explica lo que ha hecho, compara las técnicas con la propia imagen, ¿vale? Ha quedado un poco pequeño, pero bueno, vemos que ecualización es la que mejor funciona. Entonces, perfecto, ¿vale? Y lo compara con las cuatro imágenes, perfecto. Y nos hace el análisis estadístico. Pues nos hace el análisis estadístico de los histogramas, nos hace la intensidad media, entropía original, media mejorada, perfecto. Y aquí nos explica los resultados con análisis cualitativo. Estupendo. Luego, figuras, pues nos va sacando el análisis estadístico de los histogramas con la imagen original y la mejorada. Estupendo. Detalle estructural y degradación. Y luego, pues, detalle estructural y degradación de las propias imágenes. Y luego, la cuarta etapa de restauración. Entonces, hemos visto el pipeline completo de cómo ha restaurado este alumno las imágenes. Perfecto. Y lo ha explicado paso a paso
y detallando sobre todo los resultados, ¿vale? Y luego unas pequeñas conclusiones y las referencias bibliográficas. Y las conclusiones, pues simplemente nos cuenta qué ha funcionado mejor y qué ha funcionado peor. Ya está. Esto es lo que se espera de una actividad como esta o como la siguiente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Visto la actividad uno? ¿Dudas que tengáis? ¿Alguna queja o pregunta? ¿Todo claro? Pasamos a la actividad 2, que la presentamos hoy también, chicos. ¿Sí? Fenomenal. Vale. Si hay dudas o cualquier cosa con la actividad uno, por favor, ponedlo en el foro. Los que estáis viendo la clase grabada o los que estáis online, si os surge cualquier duda, por favor, al foro, ¿vale? Vale. Primero de todo, como hemos dicho, actividad 2 es grupal. Tenéis que hacer vosotros los grupos, ¿de acuerdo? Entonces, deberíais de ir teniendo ya los grupos más o menos hechos para la entrega, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer en esta práctica? Sí, a ver, Gilson, se puede añadir el inicio y la portada, pero era un formato tipo paper, ¿vale? Entonces, si veis, aunque lo hayáis puesto o no lo habéis puesto, no se ha puesto ni bien ni mal, ¿vale? Pero al ser un formato tipo paper, como los que vimos en Overleaf de las plantillas, si no se pone el índice o la portada, no hay ningún problema. Y si se pone, pues tampoco lo hay, ¿vale? Generalmente en los formatos tipos paper no hay ni índice ni hay portada, ¿vale? Vale, pasamos a la actividad 2. Tienes que hacer lo mismo que la actividad 1, ¿vale? La entrega es un PDF explicando tipo paper, los resultados, lo que habéis hecho, metodología y de todo, ¿vale? Ahora lo vemos paso a paso qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, tenéis que trabajar con lo que hemos visto hoy, filtros espaciales y morfológicos, ¿vale? Con lo que hemos visto hace 2 semanas y lo que hemos visto hoy, ¿vale? Entonces, tenéis que aplicar filtros espaciales, como es el suavizado realce de bordes, y morfológicos, dilatación, erosión y apertura y cierre, en conjuntos de imágenes reales, ¿vale? Y evaluar el impacto de los filtros para la calidad visual y la estructura de las imágenes seleccionadas, ¿vale? Identificando ventajas y limitaciones y posibles artefactos asociados al uso de cada técnica, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Primero, elegir uno o varios retos de mejora, ¿vale? Como mejorar la visibilidad de detalles finos o texto en fondos complejos, ¿vale? Tenéis que seleccionar un dataset, ¿vale? Hay muchísimas páginas donde podéis encontrar datasets, ¿vale? Y tenéis que seleccionar el dataset y tiene que demostrarse y mostrarse de forma clara el o los retos que escogéis, ¿vale? Y explicarlos en el PDF, ¿de acuerdo? Pues si es ruido, desenfoque, bajo contraste, estructuras pequeñas, objetos pegados, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente queréis hacer? Y tenéis que diseñar un pipeline que combine los filtros espaciales y las operaciones morfológicas que hemos visto, ¿vale? Y tenéis que justificar y comparar las configuraciones que habéis utilizado, ¿vale? Pues lo mismo que la otra vez, pero con técnicas distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué apartados tiene que haber? La memoria tiene que ser PDF y tiene que ser, primero, un resumen donde se explique qué se ha hecho, el objetivo principal, cuáles son los filtros que se han utilizado, decir un poco los resultados obtenidos, ¿vale? Luego, una introducción que tienes que decir la importancia del procesamiento digital, ¿vale? De imágenes. Pues tienes que subrayar el papel fundamental de los filtros espaciales, de los filtros morfológicos, etcétera, ¿vale? Después, materiales y métodos, que tenéis que explicar cómo se ha hecho el trabajo. Primero, mencionáis el software elegido y cómo se han seleccionado las imágenes. Destacáis aspectos, pues la procedencia, la calidad. Podéis aplicar ya directamente aquí alguna métrica para ver cómo de buena es la imagen, ¿vale? Y luego tenéis que describir los filtros espaciales y morfológicos que habéis utilizado. Y luego en la sección de resultados presentáis los resultados y los explicáis, ¿vale? Explicáis cómo es el resultado. Pues igual que habéis hecho en la actividad anterior, ¿vale? Como hemos visto ahora. No solo ponéis la imagen, ponemos la imagen y debajo de la imagen decimos,
Pues en esta imagen vemos que la imagen original presentaba estos problemas y con la imagen resultante hemos obtenido estos otros, ¿vale? Y luego una sección de conclusiones, declaración sobre uso de IA y referencias, ¿vale? Y luego, pues como siempre, la rúbrica, que es exactamente igual que la otra, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas sobre la actividad 2? Hey, Julián, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? Bueno, al ser en grupo, somos varios integrantes, el dataset puede ser variado de lo que entiendo, ¿cierto? Uno puede trabajar con imágenes médicas y otro con imágenes de naturaleza, por ejemplo. Ya que, Dependiendo, porque la idea es que abordéis, bueno, dependiendo, pero no os liéis a utilizar distintos retos, ¿vale? Es mejor que enfoquéis hacia un reto y busquéis segmentación de imágenes médicas, que a lo mejor segmentación de imágenes médicas, segmentación de animal, ¿sabes? Que a lo mejor puedes hacer segmentación de distintos tipos de imagen, pero yo os recomendaría que abordarais un reto con un solo dataset, para no liaros y que no os pille luego el toro. Perdón. ¿Vale? mm, ok, entonces de lo que entiendo, se escogería un problema en específico con un solo Eso dataset es. y todas las imágenes que se escojan, ahí vi que era máximo 10, eh, Eso es. se compara el mismo, o sea, el mismo pipeline, por así decirlo, con las 10 imágenes. Sí, sí, eso puede Ah, ser una ok, opción. O aplicar distintos bueno, sí, el mismo pipeline a las distintas imágenes para ver cómo de bien cambia, ¿vale? O distintos pipelines, es decir, mismo pipeline pero con distintos parámetros exacto. sobre la misma imagen, ¿vale? Para evaluar cómo de bien funciona la imagen. Perdón, el Ah, pipeline, ¿vale? dale, gracias. Nada. Ya os he subido tanto los estos de MATLAB, ¿vale? Los algoritmos de MATLAB como las slides, ¿vale? Me pregunta Jerry, ¿en la actividad 2 hay que entregar la hoja de control de rendimiento de los miembros del equipo? Sí, muchas gracias porque se me ha olvidado. Efectivamente, tenéis que entregar una hoja en la que puede ser, nosotros en el campus no tenemos nada subido, pero sé que hay profesores que sí que tienen este tipo de hojas. Puede ser un Excel, puede ser un Word con unas tablas que digáis, pues yo me llamo Martín y he hecho y voy con Paul y con Jerry y Paul ha trabajado al 100% y Jerry también. Y Jerry y Paul me tienen que entregar un documento en el que digan cómo ha trabajado Martín y Paul, por ejemplo. ¿Vale? Me pregunta Diana, y sobre el tema del dataset, ¿tampoco hay inconvenientes con imágenes a colores o grises? No, no hay ningún inconveniente, Diana. ¿Qué os recomiendo? Si más o menos ya os conocéis o habéis hablado un poco entre unos y otros, intentad hacer algo que os guste, ¿vale? Coged un dataset que os guste, que os motive para hacer distintos experimentos y luego este puede ser un proyecto, entre comillas, que podáis utilizar o de TFM o que lo subáis a vuestro GitHub y ya tenéis un proyecto de visión artificial subido a vuestro GitHub, ¿vale? Con el código, encima con una documentación tipo paper, incluso si os apetece, podéis hacer una publicación en LinkedIn diciendo, he estado trabajando en mi clase de visión artificial en aplicar filtros morfológicos o sea, filtros espaciales y morfológicos y operaciones morfológicas sobre imágenes. Y he obtenido esto, esto y esto. Puedes verlo en mi GitHub cómo lo he hecho. Y pues queda muy guay, ¿vale? Carlos Andrés me pregunta, ¿el informe final tiene que tener el nombre del grupo o de los integrantes? Y se sube el mismo todos los del grupo. El informe final tiene que tener el nombre de todos los integrantes del grupo y todos tenéis que subir el mismo documento, ¿vale? Diana me dice, no necesariamente son 10 imágenes, ¿verdad? No, como máximo 10 imágenes, ¿vale? Lo suyo es que utilicéis 3, 4, 5 imágenes para que de verdad se vea que realmente el pipeline funciona para ese caso de uso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Más dudas, chicos?
No hay inconvenientes, Diana. A ver, tened en cuenta que me ha preguntado Diana, perdón que no lo he leído, sobre el tipo de letra de tamaño. Tened en cuenta que tenéis entre 9 y 12 páginas. Entonces, cuanto más grande sea la letra, menos contenido vais a poder poner. No me pongáis una letra del 20 para rellenar, pero tampoco me pongáis una letra del 5 que tengo que ponerme la lupa para leer. Pues una letra de 9, o sea, no va a haber un inconveniente siempre y cuando no sea algo muy cantoso de que habéis bajado mucho la letra para poner más contenido y que no habéis subido mucho la letra para escribir menos, ¿vale? Entonces, con una letra entre 9 y 11 no hay ningún problema, ¿vale? Fenomenal. Perfecto. ¿Más dudas, chicos? ¿No hay más dudas? ¿Lo dejamos por aquí entonces? ¿No? Vale, fenomenal. Bueno, por favor, recordad, tanto los que estáis online como los que estáis en casa, que tenemos los foros, ¿vale? Cualquier duda, por favor, al foro que las vamos contestando, ¿vale? Tenéis también el foro de dudas del examen por si queréis ir haciendo ejercicios de los que están subidos. Por favor, también subidlos ahí vuestras dudas para que o vuestros compañeros las solucionen o yo, que voy a estar pendiente del foro y contesto en el foro, pues os solucione las dudas, ¿vale? Pues nada, chicos, mañana nos vemos porque os recuerdo que esta clase era recuperación de la clase de la semana pasada que no podía darla, ¿vale? Entonces, mañana nos vemos de 7 a 8 hora española de la tarde, ¿vale? Así que nada, hasta mañana, chicos. Que tengáis muy buen día. Chao, chao. Gracias a vosotros.